Bueno, pues a ver, la tecnología 5G es un cambio de la manera en la que se van a gestionar las redes. Hablamos mucho de que los teléfonos han pasado a ser smartphones, pero es como que las redes no son smart network. Es un cambio de la manera en la que se construyen las redes de telecomunicaciones, que tiene unas características que nos permiten hacer casos de uso distintos. Cuando hablamos de cambios en 5G a nivel de velocidades y demás, pues a lo mejor no es el principal cambio que nos va a traer 5G. Ahora mismo, pues con 4G o con LTE, pues podemos hacer muchas cosas y no tenemos sensación de que no tengo cobertura o que me va muy lenta la conexión. Realmente el 5G no trae ese cambio, sino que trae un cambio más como de puertas para adentro, de lo que es la estructura de las redes. Ahora mismo los casos de uso que hay que necesitan las telecomunicaciones son muy diversos y antes pues como que no los podíamos hacer. Íbamos haciendo evoluciones o mejoras del 4G para poder responder a los casos de uso que nos demandaban las empresas y la sociedad. Hemos llegado a ese punto en el que vale, hay que cambiar la estructura de nuestras redes para poder responder a estos nuevos casos de uso. El caso del agua al final es un caso más dentro de todas las industrias o sectores que puede revolucionar el 5G y desde luego es susceptible de acogerse a estos cambios que tiene la tecnología 5G. Una de las cosas que nos va a permitir las redes de 5G es lo que se conoce como network slicing o como porciones de red. Ahora mismo las redes eran, como decirlo de alguna manera, como fijas para todos sus clientes y no podías crear como porciones de red con distintas características para tus distintos tipos de clientes. ¿Qué vamos a poder hacer en las empresas de agua? Les vas a poder hacer una slice o tú puedes contratarle a una operadora móvil una porción de red para mí, porque yo necesito unas características y unos SLAs de cumplimiento muy específicos. Las empresas de agua, al manejar infraestructuras críticas, es muy posible que necesiten o que puedan recurrir a una slice de la porción de 5G. Al mismo tiempo, ¿qué nos aporta también el 5G? Pues todo lo que es el avance del edge computing, es decir, que la inteligencia esté muy cerca de los dispositivos. ¿Eso qué va a facilitar? Pues en tomas de decisiones de infraestructuras hídricas que se tenga que tomar la decisión muy rápido, pues que la inteligencia no vaya fuera. Y otra de las grandes ventajas es que vamos a poder conectar muchísimos dispositivos, ¿vale? Ahora mismo no está tan establecido, pero las empresas de agua tienen muchos sensores en la red. La previsión es que haya muchísimos sensores, que no solamente todas las casas tengan medidores inteligentes, sino que haya muchos sensores por la calle que nos reporten información de las infraestructuras hídricas. Puede que tenga también algunas ventajas vinculadas a la cobertura, a los consumos de batería. Es decir, si tú necesitas abrir un canal de comunicación para enviar un dato, si el dato llega muy rápido, pues cierro antes. Entonces eso también puede suponer unos ahorros en batería. Eso es precisamente el piloto que estamos montando nosotros a través de Red.es en la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a probar la nueva infraestructura radio de 5G, ¿vale? De hecho aquí pues, me gusta matizar que entiendo y se ha modificado así el estándar para que Narrowband y LTE-M pasen a formar parte de lo que es el 5G. Entonces, cuando hablamos de que estamos en el 5G, muchísimas empresas o ya hay muchísimos casos de, oye, yo estoy ya en 5G. Lo que estamos probando en hídrica no es aparte, sí que lo estamos evaluando y somos ya conocedores de esta tecnología, evidentemente es el Narrowband, el LTE, etcétera, pero nosotros estamos ya en el estadio de probar cómo va a ser el New Radio, es el 5G New Radio, ¿de acuerdo? Que es una nueva infraestructura de las redes de comunicación. ¿Que si está preparada? Pues a ver, sí, es decir, hay un gran cambio, ¿no?, de transformación digital en el sector del agua, eso es una evidencia y hay muchísimos planes de transformación digital, muchísima inversión en tecnología, no solamente en tecnología, sino también en cambiar cómo están organizadas las empresas para poder hacer frente a ese reto que es transformar digitalmente una empresa del agua y sí, está preparada. Hay mucha visión por eso, por la implantación de tecnologías para la gestión. Uno de los casos que puede ser muy interesante, pues el tema de la calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas hay mucho temor a los ataques terroristas sobre el agua, ¿no?, que puedan contaminar toda una ciudad o esa manipulación a través de la ciberseguridad, con lo cual poder tener 5G a tu servicio para poder tener algoritmias en la toma rápida de decisiones en milisegundos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues puede ser una de las ventajas que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que está preparada, va a llevar un tiempo de curva de adopción, pero como cualquier tecnología y bueno, creo que sí que hay muchos casos de uso que se podrán aplicar al sector del agua.